Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos problemas de aplicación de presiones de los términos que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver cómo podemos aplicar la expresión que aprendimos el otro día, de presión como fuerza por unidad de superficie, y hacer algunas comparaciones que pueden ser bastante curiosas. Vamos con el primer ejercicio, que nos dice lo siguiente. Tenemos una caja que pesa 20 kilos, es decir, que tiene una masa de 20 kilos. Mucho cuidado porque mirad lo que hemos dicho aquí, pesa 20 kilos. El peso no son 20 kilos, la masa son 20 kilos. Si quisiéramos calcular el peso, que lo necesitaremos después, tendríamos que hacer masa por gravedad. Vamos a tomar como una aproximación la gravedad igual a, iba a poner 9,81, vamos a aproximarla a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Para que esto nos quede más sencillo. Porque esto será 20 por 10, es decir, 200 newtons. Este será el peso de mi caja. Y me dicen, si la caja tiene una superficie cuadrangular de 2 metros cuadrados, es decir, que la superficie son 2 metros cuadrados, determina cuál es la presión que se ejerce sobre cada uno de los puntos de la caja. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos dicen que tenemos esta masa de 20 kilos, que ya hemos calculado que de manera aproximada serán 200 newtons de peso, y que tenemos que repartirlos entre los 2 metros de superficie, para determinar la presión que ocurrirá en cada una de ellas. Mucho cuidado porque esta P es de peso, no de presión, ¿vale? Por tanto, si ahora quiero calcular la presión, esto será fuerza dividido por superficie, o lo que sería lo mismo en este caso, peso dividido por superficie. Como tengo el peso en newtons, serán 200 newtons, y la superficie la tengo en metros cuadrados, serán 2 metros cuadrados, lo que obtendré serán unidades del sistema internacional, porque aquí tengo newtons y aquí tengo metros al cuadrado. Por tanto, tendré 200 entre 2, que es 100 pascales, o lo que sería lo mismo, 100 newtons por metro cuadrado, ¿vale? Al final es exactamente lo mismo. Lo podemos poner tal y como nos apetezca. Es lo mismo. Bueno, este problema es muy sencillo. Ahora vamos a entrar con este segundo, que también es igual de sencillo, pero vamos a hacer una comparación para que veáis la diferencia y sobre todo lo a veces poco intuitiva que puede parecer la presión que tenemos en este caso. Nos dicen, una enfermera ha de calcular la presión que ejerce a la hora de inyectar una medicina a un paciente aplicándosela desde una jeringuilla con una aguja. Nos dicen, el recipiente de la medicina indica que con una aguja de 0,0002 centímetros cuadrados de superficie, es decir, una superficie que nos dicen que es 0,0002 centímetros cuadrados, que no metros cuadrados, mucho cuidado con la diferencia, si se ejerce una fuerza de 15 newtons, el líquido podrá penetrar a la perfección. Determina la presión necesaria para que se cumplan estas condiciones. Es decir, nos dicen que la fuerza que tenemos que aplicar son de 15 newtons. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso, la superficie que tenemos aquí no está expresada en unidades del sistema internacional, por lo que tendremos que pasarla al sistema internacional. Entonces tendremos que será 0,0002 centímetros cuadrados por... Y ahora, si recordáis, las unidades de superficie viajaban al doble de velocidad que las que viajan las unidades normales. Es decir, que si yo del metro al decímetro multiplico por 10 y del decímetro al centímetro multiplico por 10, del metro cuadrado al decímetro cuadrado tendré que multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo dos veces. Primero por el metro de largo y luego por el metro de ancho. Y en el caso del decímetro cuadrado al centímetro cuadrado me pasa lo mismo. Otra vez por 100. ¿Vale? Entonces, si del metro al centímetro yo lo que hacía era multiplicar por 100, del metro cuadrado al centímetro cuadrado tendré que multiplicar por 10.000. ¿Vale? Para ver esa diferencia. Por tanto, tendré que 10.000 centímetros cuadrados serán un metro cuadrado.
¿vale? Y aquí si os liéis con tanto cero, lo que podéis hacer es expresarlo en forma de potencia o de notación científica. Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues tenemos que esto será 10 a la menos 4 centímetros cuadrados por 2, porque tengo 2 por 10 a la menos 4, acordaos que tengo 4 ceros, por tanto esto sería 2 por 10 a la menos 4, por abajo sería 10 a la 4 centímetros cuadrados y arriba 1 metro cuadrado. Elimino centímetro, y esto me queda 2 por 10 a la menos 4 entre 10 a la 4 metros cuadrados. Y como tenemos potencias de la misma base, esto será lo mismo que 2 por potencias de la misma base que se dividen, por tanto resto la de arriba, la de abajo, es decir, por 10 elevado a menos 4, es decir, 2 por 10 a la menos 8, lo voy a poner bien, menos 8 metros cuadrados. Esta sería la superficie que tendríamos en nuestro caso, ¿vale? Si alguien la quiere poner con todo ceros, pues sería 0,7 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 7 ceros, más el de la coma 8, y luego 2 metros cuadrados. Si os dais cuenta es añadir 2 ceros por cada unidad. Como aquí tengo 3, aquí he de tener 7 porque salto 2 unidades. Es exactamente lo mismo. Pero como ahora lo vamos a introducir dentro de la calculadora, veréis que realmente es más sencillo de lo que parece. Y ahora ponemos la presión. La presión sabemos que es fuerza por unidad de superficie, es decir, fuerza 15 newtons, y la superficie ese 2 por 10 a la menos 8 que tenemos en el denominador. Que esto será, lógicamente, hemos dicho, en metros cuadrados. Y si ahora dividimos 15 entre 2, esto me da, lógicamente, 7,5, y me quedaría dividido todo por 10 a la menos 8, que lo subo al numerador como 10 a la 8, es decir, por 10 a la 8 pascales, ¿vale? Y esto, si lo ponemos en unidades convencionales, tendremos que serán 750 millones de pascales, ¿ok? Si os dais cuenta, aquí tengo 3 ceros, aquí tengo 6 ceros, aquí el séptimo y aquí el octavo. Por lo tanto, es correcto. Es decir, que para que os hagáis una idea, con los datos que nos dan, necesitamos una presión de 750 millones de pascales para poder penetrar perfectamente en la piel. ¿A qué se debe que la presión sea tan alta? Porque podéis ver que la fuerza realmente es bastante normal. Una fuerza de 15 newtons es una fuerza más o menos de 1,5 kilos. No es algo desmesurado. Sin embargo, a esta magnitud. Es decir, cuando la superficie es muy pequeña, eso nos influye a que tengamos una presión extremadamente alta. En lo cual, como podéis ver, en el caso de las agujas puede ser una cosa muy conveniente. Hay situaciones donde queremos que la presión sea baja, pero en este caso nos interesa que la presión sea muy alta. Para que terminemos de entender esto, vamos a ver el siguiente problema, que es una muy buena comparativa de dos cosas que podrían parecer completamente ilógicas y sin embargo no lo son. Que nos dicen lo siguiente: un elefante asiático pesa de media 8.000 kilos. Voy a poner por aquí, elefante, la masa son unos 8.000 kilos, ¿vale? Y tiene en cada una de sus patas una superficie media de 200 centímetros cuadrados. Es decir, que la superficie son unos 200 centímetros cuadrados por pata, ¿vale? Se hace una comparación estadística con una mujer de 70 kilos de peso. Una mujer, nos dicen que tiene una masa de 70 kilogramos, montada sobre unos tacones de aguja, los cuales tienen una presión, mejor dicho, tienen una superficie de 1 centímetro cuadrado. Es decir, presentan una superficie de 1 centímetro cuadrado. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente: ¿cuál de los dos, es decir, entre el elefante y la mujer, soporta una mayor presión sobre cada una de sus patas? Es decir, ¿quién tendrá mayor presión? ¿El elefante sobre una de sus patas o la mujer sobre uno de sus pies, en este caso
concretamente sobre la parte del tacón. Bueno, pues vamos a hacer la comparación y vamos a ver qué es lo que ocurre. En el caso del elefante, vamos a considerar que el peso está más o menos igual de bien repartido entre cada una de las patas. Es decir, consideramos que más o menos toda la cantidad de peso está equitativamente distribuida en cada una de las patas. Por tanto, tendremos que a cada pata, a la masa de cada una de las patas, le corresponderán unos 2.000 kilogramos. Que esto podemos calcular el peso, que el peso serán los 2.000 kilogramos multiplicado por esos 10 metros por segundo al cuadrado, por la gravedad. Acordaos que que peso es masa por gravedad. Por tanto, estos serán aproximadamente 20.000 newtons. Esto será el peso de cada una de las patas. La superficie la tenemos aquí. La superficie nos dicen que son 200 centímetros cuadrados, que si hacemos como antes, tendríamos en el denominador 10.000 centímetros cuadrados por cada metro cuadrado. Se me eliminan los centímetros cuadrados, este 0 con este 0, este 0 con este 0, y me queda 2 entre 100, es decir, 0,02 metros cuadrados de superficie. Por tanto, ¿esto qué me permite? Me permite calcular que la presión del elefante será, concretamente, esa fuerza, ese peso entre la superficie, el peso entre la superficie, es decir, 20.000 newtons entre 0,02 metros cuadrados. Y si esto lo metemos en la calculadora, realmente no sería necesario, pero bueno, vamos a hacerlo 20.000 entre 0,02, y esto nos da concretamente 1.000.000 de pascales. ¿De acuerdo? Esta será la presión que ejercerá el elefante en cada una de sus patas. Y vamos a compararlo ahora con la presión que ejercerá la mujer sobre cada uno de los tacones. Es verdad que en el caso de la mujer habría que tener en cuenta que en el suelo no solamente apoya el tacón, pero por aquello de hacer la comparación un poquito más vistosa, vamos a considerar como que solamente se apoyase en el tacón. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, la masa en este caso de la persona, la masa de la mujer, de nuevo haremos la misma idea que con el elefante. Consideraremos que el peso está equitativamente distribuido entre cada una de las dos piernas. Por tanto, diremos que serán unos 35 kilogramos por cada pierna. Por tanto, el peso será de nuevo 35 por 10, es decir, 350 newtons. Este será el peso de la mujer en cada una de las dos piernas, de manera aproximada. Y la superficie la tenemos directamente, porque hemos dicho que cada una de las agujas tiene 1 centímetro cuadrado. Es decir, 1 centímetro cuadrado, que si esto lo ponemos de nuevo como antes en términos de metros cuadrados, podemos ver que esto nos quedará 0,0001 metro cuadrado, ¿vale? Porque sería 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por tanto, aquí tenemos la superficie. ¿Qué es lo que nos permite esto? De nuevo, calcular la presión. Es decir, presión vuelve a ser peso entre superficie, y esto nos quedaría esos 350 newtons entre esos 0,0001 metros cuadrados. Y si esto lo introducimos en la calculadora, que de nuevo no sería necesario, pero lo vamos a hacer para que lo tengáis claro, serían 3,5 millones de pascales. Por tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? A que, suponiendo que la mujer se apoyase únicamente en el tacón, en la parte que apoya trasera del zapato, la presión ejercida por esta mujer sería casi 4 veces superior a la que ejercería cada una de las patas del elefante. Y esto nos lleva directamente a la conclusión que hemos visto antes. Es decir, si tenemos en cuenta que aunque el peso no sea demasiado grande, aunque es cierto que aquí estamos hablando de 35 kilos de masa, por lo tanto hay que tenerlos en consideración, pero aunque no sea una auténtica barbaridad, sobre todo comparado con 2.000 kilos de masa, como la superficie es mucho más pequeña en uno de los casos que en el otro, la presión que se ejercerá será mucho mayor. Por tanto, esto es una muy buena consideración que hemos de tener en cuenta a la hora del cálculo de las presiones.
Como habéis podido ver, chicos, aquí tenemos unos cuantos problemas, cada uno un poquito distinto del anterior, donde hemos visto las propiedades de la presión. Como siempre os digo, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.